está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan. Los días viernes, cuando no estamos estudiando el Evangelio de Marcos, estamos estudiando las doctrinas básicas de nuestra iglesia. Y en la última ocasión, hermanos, estuvimos hablando acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde hablar acerca de la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 26, la palabra de Dios nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Nuevamente leemos la parte final. Dice: les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, bendito Dios, por esta palabra que nos has entregado. Esta noche queremos pedirte que tú nos puedas hablar. Aquieta nuestros corazones, nuestros sentidos, y que podamos, Señor, atesorar las verdades escriturales que has revelado. Espíritu de Dios, hay una promesa, y es que tú nos enseñarás todas las cosas y nos recordarías todo lo que Jesús enseñó. Así que por favor, instrúyenos en este momento y toma el control, Señor, de esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy sí pueden sentarse. Como les decía, hermanos, en este momento nos disponemos a estudiar la enseñanza bíblica de la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Antes de entrar al hecho de que el Espíritu Santo es Dios, es importante que nosotros comprendamos que el Espíritu Santo es una persona. En la primera enseñanza que tuvimos, nosotros mencionamos que nuestro Dios es un Dios trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas son Dios. Ahora, a nosotros, hermanos, como que no nos cuesta mucho identificar al Padre como una persona, porque claramente vemos que hay un diálogo entre Jesús, que es el Hijo, y el Padre. Entonces, si hay esa relación de Padre e Hijo, a nosotros no nos es difícil establecer la verdad que el Padre es una persona y obviamente que el Hijo es una persona. Sin embargo, cuando hablamos del Espíritu Santo, por ser quizás de las tres personas de la Trinidad el más silencioso, en el sentido, hermanos, de que no trata la manera de dar testimonio acerca de Él, sino que quiere dar testimonio acerca de Jesús, como ya lo leímos. A la iglesia durante muchos siglos le costó identificar si el Espíritu Santo es o no era una persona. En realidad, hermanos, muchas personas comenzaron a confundir la enseñanza acerca de la personalidad del Espíritu Santo, porque por ese hecho que el Espíritu Santo aparece tan silencioso en todas las Escrituras, con funciones muy específicas, algunos incluso llegaron a afirmar que el Espíritu de Dios en realidad no era una persona. Pero nosotros vamos a ver a partir de la Escritura cuáles son los elementos que constituyen en realidad
a un ser como una persona. Hay tres cualidades básicas que definen la personalidad. Número uno, la capacidad de razonar. Número dos, la capacidad de experimentar emociones. Y número tres, la capacidad de decidir o de tener una voluntad propia. Si estos tres elementos se conjugan en un ser, entonces nosotros podemos afirmar que ese ser es una persona porque tiene características básicas y fundamentales que definen la personalidad. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si el Espíritu Santo es o no es una persona antes de entrar de lleno a su divinidad. Hablemos si el Espíritu Santo tiene o no tiene razón. Una de las características de la razón es la capacidad que las personas tienen de interceder, es decir, de crear argumentos en favor de alguien. Esa capacidad de interceder o de intercesión parte del uso de la razón. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 27, que Dios, quien examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Pero dice el apóstol Pablo que siendo que Dios examina los corazones y Él sabe cuál es la intención del espíritu humano, el Espíritu Santo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo es capaz de saber cuáles son las necesidades más profundas que tiene un creyente, y sobre la base de la voluntad perfecta de Dios, el Espíritu Santo puede razonar e interceder a favor de los creyentes. Esa intercesión es lo que nosotros llamamos orar en el Espíritu. Cuando un creyente, por ejemplo, ora en el Espíritu, puede ser, hermanos, que ore en el Espíritu a través del hablar en lenguas, por ejemplo. El cristiano no sabe qué está pidiendo a Dios hablando en lenguas, pero el Espíritu Santo está usando ese lenguaje desconocido para presentar una rogativa a Dios. También hablamos de la oración en el Espíritu cuando hay gemidos indecibles. Es decir, no estamos hablando, hermanos, de una articulación de palabras propiamente, sino que por la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, usted puede estar en un momento de oración y comenzar a hablar sus lenguas. Usted no sabe lo que está pidiendo a Dios, pero el Espíritu Santo, que conoce cuál es su necesidad y sabe también cuál es la voluntad de Dios, logran hacer esa conexión y así Él logra interceder por nosotros. Eso lo puede hacer, digamos, a través de las lenguas, como ya lo mencioné, pero también en esos espacios de oración usted puede de repente, hermanos, sin provocarlo, sino que es algo espontáneo y natural que el Espíritu hace. Usted de repente puede entrar en un quebrantamiento en la oración, y no porque usted esté triste, sino porque usted comienza a orar, pero de repente ese sentido de contrición, vamos a decirlo así, provoca que usted ya ni siquiera articule palabras, sino que usted comienza a llorar y a gemir, porque un gemido es precisamente eso, es un sonido, no es una palabra. Pero el Espíritu Santo utiliza esos elementos y comienza a interceder en favor de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Entonces podemos notar que a partir de esta característica de intercesión, obviamente el Espíritu Santo tiene razón, que es una de las cualidades de la personalidad. Pero también, siendo que el Espíritu Santo tiene la capacidad de razonar, el Espíritu de Dios, a través del uso de la razón, puede examinar la motivación que existe detrás de cada acción, o también puede examinar la intención o los sentimientos que hay detrás de cada acción.
En Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, en el versículo del 10 al 11, ahora bien, dice, Dios nos ha revelado esto, oiga esto, por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces usted puede notar ahí que el apóstol Pablo está afirmando que el Espíritu Santo examina lo más profundo del corazón humano. Él puede examinar lo que motiva a una persona a hacer determinada acción. En realidad aquí el pasaje está hablando acerca de examinar los pensamientos humanos, pero a partir de la omnisciencia de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios, razonando, logra escudriñar lo que hay detrás de cada acción. Otra característica por la que podemos decir que el Espíritu Santo tiene razón o uso de la razón es porque puede consolar. El consuelo viene, hermanos, a partir de notar que hay tristeza, hay quizás una situación difícil, y usted, por ejemplo, como persona puede consolar a alguien en el duelo, ante la pérdida de un ser amado. Usted puede consolar a alguien que se encuentre en una situación de tribulación. Pero el consuelo o la acción de consolar parte de que usted comprende la dimensión de la tristeza de la persona, y a través, hermanos, de gestos, palabras, acciones, usted puede abrazar a alguien. O sea, ¿qué nos lleva a nosotros, por ejemplo, como seres humanos, a que si vemos a alguien triste o que está llorando, salimos inmediatamente a abrazarlo? Ese abrazo parte del hecho de que razonamos y decimos, esta persona se siente triste. Entonces la manera en que yo le puedo demostrar mi afecto es a través de este abrazo. Entonces también el Espíritu de Dios es capaz de discernir cuáles son nuestros estados de ánimo. Y cuando nos encontramos en un momento de dificultad, a través de la razón del Espíritu, Él puede determinar cómo consolarnos. Por eso es que el Señor dice en el pasaje que leímos, el Consolador, dice. La palabra que se traduce ahí por consolador da a entender la persona que acompaña en una condición de soledad frente a un juicio o una situación difícil. Entonces dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, una función del Espíritu es consolarnos. Cuando nos encontramos en una situación difícil, como una prueba, una tribulación, el Espíritu Santo puede venir en nuestro auxilio. Tal vez, hermanos, usted puede ver a los que están a su alrededor y ellos seguramente pueden manifestar con su rostro que están bien. Y quizás en las conversaciones que podemos tener cuando salgamos de este lugar o antes de entrar a este lugar, hicimos la pregunta, ¿cómo está, hermano? Y usted dice, por formalismo, bien. Y tal vez el rostro puede decir que nos sentimos bien, pero en lo muy interno solo Dios puede saber cuál es nuestra condición real, emocional, cuál es la situación difícil que estamos viviendo. El Espíritu Santo no tiene necesidad, hermanos, ni siquiera de preguntarnos, porque como ya lo vimos anteriormente, Él es capaz de discernir lo más profundo de nuestro corazón. Pero lo que más nos alegra de esto es que el Espíritu Santo no se conforma simplemente con saber cómo estamos,
sino que Él viene a consolarnos, Él viene a darnos fortaleza, Él viene a darnos consuelo. Si estamos atravesando un momento de soledad, su presencia es capaz de recogernos. Hermanos, yo no sé si usted ha experimentado esto, pero me voy a tomar una licencia para decírselo. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido abrazado por Dios en la oración o acá. Yo ya he experimentado eso. Y qué rico se sienten los abrazos de Dios, ¿verdad, hermano? Yo no sé si también en un momento de dificultad usted se ha reído con Dios. Yo espero que sí, porque Dios no es un ser amargado, hermanos. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay plenitud de gozo, ahí hay plenitud de vida. Entonces, el Espíritu de Dios nos consuela, pero esa capacidad de consolar parte del uso de la razón. Pero aparte de que el Espíritu nos consuela, Él nos llena. En su consolación, Él nos da la respuesta que necesitamos. Por eso es que el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Romanos, él decía lo siguiente: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Es llenarnos de alegría y de paz. Cuando, hermanos y hermanas, un padre de familia ve que sus hijos se van superando, van saliendo adelante, eso llena de mucha satisfacción el corazón del padre, porque él dice: bueno, valió la pena que me haya sacrificado para verlos ahora realizados. Pero en este caso, hermanos, es el Espíritu de Dios el que nos llena. Esto es algo importante que debemos de saber. Usted puede estar rodeado de las mejores personas a su alrededor. Esto suele pasar incluso en el ámbito del matrimonio. Usted puede tener a la mejor esposa a su lado. Usted puede tener al mejor esposo a su lado. Y este esposo puede hacer todo lo posible por llenarla. O a la inversa, la esposa puede hacer todo lo posible por llenarlo a usted como esposo. Pero a pesar de que este esposo haga todo lo humanamente posible por agradarlo o agradarla, siempre habrá un buen porcentaje que ese ser humano no podrá llenar. Ese es el gravísimo error de las personas cuando sus necesidades emocionales desean que sean las personas, las otras personas que se las llenen. Y es verdad que los seres humanos nos llenamos emocionalmente los unos a los otros, hacemos recargas emocionales los unos de los otros. Pero aún con todas estas personas que nos sumen emocionalmente, no hay un solo ser humano que sea capaz de llenarnos totalmente. Usted puede tener a la mejor persona a su lado y sentirse vacío, porque ese vacío solamente el Espíritu de Dios lo puede llenar. Solo cuando conocemos al Señor es cuando tenemos plenitud de gozo. Puede ser que estemos rodeados de malas personas, pero si Dios está con nosotros y Él nos llena a nosotros, estamos completos y estamos satisfechos. Así que el Espíritu de Dios nos llena. Otra característica por la que podemos definir que el Espíritu Santo tiene razón es porque Él tiene liderazgo. Él nos guía, Él decide, Él determina, Él hace un juicio de valor para saber qué es lo que nos conviene. Juan, en su evangelio, él dice que cuando el Espíritu de la verdad venga, dice que Él nos guiará hacia toda verdad. Y aquí viene lo más importante:
porque no hablará por su propia cuenta, sino solo dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces, aquí hay un elemento importante, hermanos. Tal vez usted acaba de escuchar hace algunos minutos, en el momento de los dones, la frase, así dice el Señor. Pero ¿por qué se dice, así dice el Señor, si son en realidad los dones del Espíritu? ¿Por qué no se dice, por ejemplo, así dice el Espíritu Santo? Porque es en realidad el Espíritu el que está hablando. Pero ¿por qué dice así dice el Señor? La razón de eso es porque el Espíritu Santo no da testimonio de Él, sino que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesucristo. Si el Espíritu de Dios logra que la iglesia conozca un aspecto acerca de Jesús, Él se siente satisfecho. Es más, si la iglesia se rinde en adoración al Hijo, el Espíritu Santo dice tarea cumplida, misión finalizada. Entonces, eso responde a la pregunta de por qué en los dones, por decir algo, se dice así dice el Señor, aunque es en realidad el Espíritu Santo el que está hablando. Pero sumado a otra cosa, hay hermanos que a veces preguntan con relación al ejercicio de los dones, ¿por qué a veces yo escucho en los dones como que si hubiese una repetición de textos de la Biblia? Como que si la hermana o el hermano que profetiza o interpreta lenguas está repitiendo textos de la Biblia. Bueno, eso es lo que dice el versículo número 26. Y si lo volvemos a leer, hermanos, aprovecho para decirlo. Dice, pero el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Esto habla de la procedencia divina, que ya lo hablamos en una ocasión anterior. Vea lo que dice: les enseñará todas las cosas. Pero vea lo que dice la parte final del versículo 26. ¿Qué dice, hermanos? Y les hará recordar todo lo que ya les he dicho. Entonces, el Espíritu de Dios nos puede recordar algo que Jesús ya dijo. Lo extraño sería que el Espíritu de Dios nos diga algo que salió de la manga de la camisa, algo inventado. El parámetro entonces, hermanos, dentro de esta guianza que hace el Espíritu, es que la verdad que el Espíritu Santo quiere anunciar es la que ya fue manifestada. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, ¿qué dijo? La verdad y la vida. Entonces al Espíritu Santo le interesa que nuestra atención esté en Jesús. Y por eso es que en el ejercicio de los dones, el Espíritu Santo a veces lo que hace es recordarnos lo que Él ya dijo. Cosas como, por ejemplo, que Él es nuestro buen pastor, que Él es el pan de vida que descendió del cielo, que en medio de la enfermedad Él es nuestro sanador. Y usted puede decir, pero eso yo ya lo sé. Tal vez usted lo sabe en el sentido de que lo ha leído, pero el Espíritu Santo no se cansa de repetirnos las mismas cosas. Y la razón de por qué el Espíritu Santo nos repite las mismas cosas es porque nosotros somos muy olvidadizos. ¿A cuántos el Espíritu Santo les ha hablado a través de los dones, hermanos? Bueno, qué bien. Esa es una característica de que el Espíritu Santo tiene razón. El Espíritu Santo, otra cualidad, para saber si el Espíritu Santo es o no es una persona, es que descubramos si el Espíritu Santo tiene emociones, si el Espíritu Santo tiene la capacidad de sentir.
La sensibilidad de la personalidad se une directamente a la razón. Nosotros, hermanos, experimentamos sentimientos porque razonamos. Es decir, no hay un ser que experimente sentimientos si no es porque tiene razón. Entonces vea cómo una cualidad, una característica va unida a otra. Entonces el Espíritu Santo es sensible también. Él puede experimentar emociones. El Espíritu Santo se puede enojar. En Isaías 63, versículo 10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces vea, ¿qué es lo que enoja al Espíritu Santo? La rebelión. Cuando nosotros nos damos cuenta que no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se puede enojar, se puede molestar. Y mira lo que dice ese pasaje: por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero también el Espíritu Santo puede amar, que también es una emoción, es un sentimiento. Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 30: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y vea esto, y por el amor del Espíritu. Está diciendo que el amor del Espíritu debe de unirlos. ¿A quién? Dice que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pablo les está diciendo: hermanos, si ustedes me quieren demostrar a mí que me aman, que están conmigo, es tan solo por la razón de que el amor del Espíritu inunda sus vidas. Fíjese que esta es una cualidad interesante de la acción del Espíritu Santo. Esto es importante que usted lo sepa. La Biblia dice que una persona nace de nuevo por la unión de dos elementos: la acción del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Es lo que Juan dice: nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios, y nacer del Espíritu implica la acción del milagro del nuevo nacimiento propiamente. Cuando usted aceptó a Cristo y recibió la fe, el arrepentimiento, esa es la acción del Espíritu Santo por medio de la palabra. En el momento en que usted cree, el Espíritu Santo lo sella en la frente. Y cuando le digo que lo sella en la frente, hermanos, es para que se entienda el lenguaje. Lo sella no acá literalmente, sino que lo hace visible, es lo que quiero decirle. El Espíritu Santo lo sella y dice: propiedad de Jesucristo. Entonces, cuando usted ha nacido de nuevo, usted recibe un sello que dice: propiedad de Jesucristo. Ese sello es lo que le impide al diablo que a usted lo toque. Pero ese sello se evidencia en que el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y a eso es a lo que llamamos la morada del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo. Cuando usted cree, usted es sellado por el Espíritu y el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted. Y a partir de ese momento usted queda ungido por el Espíritu. ¿Qué es la unción del Espíritu? La unción del Espíritu, hermanos, es precisamente que Dios decide que eso queda consagrado para Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se ungían objetos, se ungían a las personas, y por medio de ese derramamiento de aceite, Dios decía: esto es sagrado, esto es consagrado para Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a usted,
Usted queda ungido. ¿Y eso qué significa? Que su vida entera está consagrada, o al menos así debería de ser, está totalmente consagrada para Dios. ¿Cuántos estamos ungidos por el Espíritu? Claro, usted está ungido por el Espíritu desde que creyó en Jesús. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? Entonces todos ustedes están separados para Dios. Ahora, el resultado, ¿en qué puedo yo notar que usted ha sido ungido por el Espíritu? Bueno, aquí Pablo menciona una característica: en que en usted hay amor. Y eso tendríamos que hablar, hermanos, acerca del fruto del Espíritu. No de los frutos, sino que del fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de características o cualidades que los cristianos debemos de desarrollar como una evidencia que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y una de ellas es el amor. Por eso es que el apóstol Pablo les dice: hermanos, yo les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, porque sé que el Espíritu Santo está dentro de ustedes y sé que ese Espíritu Santo ha colocado amor sincero. Les pido que se unan conmigo en esta lucha en oración. Entonces, hermanos, una cualidad del Espíritu es que Él nos inunda de amor. No es posible que en nuestro corazón exista amargura, enemistad, odio o resentimiento. ¿Están hasta acá, hermanos? Otra característica emocional del Espíritu es que Él se entristece. Vea lo que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y vea esto: con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué contrista al Espíritu? Contristamos al Espíritu cuando no le damos el lugar al Señor Jesús. Cuando nosotros no le damos el reconocimiento a su señorío, el Espíritu Santo se entristece, porque el Espíritu Santo ha sido enviado para enseñarnos acerca de Jesús. Pero si la iglesia se resiste al señorío de Cristo, el Espíritu Santo se entristece, porque fue por Jesús que nosotros fuimos redimidos del juicio y del pecado. Veamos, hermanos, la última cualidad para saber si el Espíritu Santo tiene o no tiene personalidad: su voluntad. Vea otra vez, la voluntad pasa por el hecho de la razón y también por el hecho de sentir. Usted decide lo que siente, como piensa. Entonces, el Espíritu Santo es capaz de tomar decisiones por sí solo, sobre la base de cómo razona, sobre la base de cómo experimenta, sobre la base de cómo siente. Entonces el Espíritu decide. Dice Pablo: todo lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Quién es el que reparte los dones del Espíritu? El Espíritu. ¿Y cómo reparte Él? Como Él quiere. Entonces Él tiene una voluntad. Entonces, hermanos, siendo que el Espíritu Santo, como ya lo hemos visto, razona, siente y decide, podemos decir que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, hermanos, ya el tiempo no me va a dar para que veamos la base bíblica de por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios. Pero lo dicho hasta acá nos debe de enseñar a nosotros que el Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros. Ya le dije, el Espíritu Santo es muy callado. Y es callado precisamente porque espera a Él que nosotros hablemos con Él y que Él nos permita enseñarnos todas las cosas. El Espíritu Santo, de las tres personas de la Trinidad, la Biblia establece claramente que es el que nos acompaña en este momento
mientras la iglesia está en la tierra. El día que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, el Espíritu Santo también se va con la iglesia. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos esta noche es: ¿cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto usted dejó que el Espíritu Santo le hablara? ¿Hace cuándo fue la última vez que usted escuchó una enseñanza del Espíritu acerca de Jesucristo? Hermanos, esto se ve en cosas como, por ejemplo, cuando de repente usted tiene una situación que no ha resuelto y de repente el Espíritu Santo le dice: así no actuaría Jesús. Ese análisis, así no actuaría Jesús, es el Espíritu que le está diciendo: lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo, no es lo que Jesús haría. Puede ser, hermanos, que de repente usted abra la Escritura y a la par quizás haya otra persona que lea el mismo pasaje de la Biblia, pero de repente viene el Espíritu Santo y toma la palabra que Él mismo ha inspirado y usted dice: aquí Dios me está hablando. ¿A cuántos Dios les ha hablado por medio de la Biblia, hermanos? Vaya, pero ¿por qué usted dice eso? Porque el Espíritu Santo vino y le dijo: esto y esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que dejar, o esto es lo que tienes que emprender. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo razona con usted. También el Espíritu Santo se entristece. ¿Cómo puede usted saber que tiene entristecido al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber yo si he entristecido al Espíritu de Dios? Fíjese que cuando somos llenos del Espíritu, somos sensibles a la voz de Dios. Cuando ya no somos sensibles a la voz del Espíritu, las cosas de Dios nos parecen aburridas. Cuando hemos entristecido al Espíritu, nos volvemos arrogantes. Fíjese algo, la Biblia dice que cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl, el rey que persiguió a David, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl. Entonces, ¿qué ocurrió, hermanos? Que cuando el Espíritu se fue de Saúl, el Espíritu de Dios se fue de Saúl, él se comenzó a llenar de envidias, de celos, él se comenzó a llenar de inseguridades, él se comenzó a llenar, hermanos, de deseos de venganza, de muerte. Él se comenzó a llenar con todos esos sentimientos negativos y tóxicos. Y el espíritu malvado, el espíritu que lo perturbaba, comenzó a llenar a Saúl. Ese fue Saúl. Obviamente, hermanos, y yo se lo acabo de decir acá, cuando somos sellados por el Espíritu, pues Satanás no nos puede tocar. Y esto es una gran bendición, porque esta es la verdad por la cual un cristiano no puede ser poseído por un demonio, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo sí se puede entristecer cuando permitimos resentimientos, cuando permitimos amarguras, cuando permitimos enojos desmedidos, cuando permitimos, hermanos, cosas que no están bien. El Espíritu Santo se resiente. Y es por eso que de repente andamos con amargura todo, quizás un buen tiempo, todo el día. Hermanos, hay gente, hermano, que de verdad se lo digo, tienen años de estar en el Evangelio y no experimentan el gozo y la paz de Dios, pero es porque han entristecido mucho al Espíritu Santo. Hermano, el cristiano, aunque se encuentra en prueba, en dificultad, tiene la esperanza y la fe que su Dios lo va a sacar adelante, porque el Espíritu Santo le dice: vamos, no estás solo, aquí estoy contigo, te fortalezco. Es que me siento que no puedo. No, tú sí puedes, vamos, yo te he dado de mi poder, te he dado de mi gracia. Y ahí nos va el Espíritu Santo empujando. Esto es lo que hace diferente al cristianismo de cualquier religión, porque en una religión usted necesita que le digan: hace esto, hace lo otro, móvete aquí, haz esto allá. Las religiones tienen reglamentos,
pero el cristianismo tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice: hijo, eso no está bien. El Espíritu Santo nos dice: ánimo, tú lo puedes hacer. El Espíritu Santo nos dice: no estás solo, yo estoy contigo, peleo tu batalla, no te voy a dejar. Ese es el glorioso Espíritu de Dios que está aquí en medio nuestro, dentro de nosotros, acompañándonos en nuestras dificultades, hermanos y hermanas. Amén. Así que yo sé que aquí está el Espíritu de Dios. Así que bienvenido, Espíritu Santo. Esta es tu iglesia, aquí están tus hijos. ¿Cuánto le damos la bienvenida al Espíritu Santo, hermano? Amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Vamos a orar, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esta noche quiero hacer una invitación. Si hay personas que desean recibir este acompañamiento del Espíritu, creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesucristo. Así es que si usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios y quiere pedir perdón por sus pecados, esa acción es la que el Espíritu Santo ha colocado en su corazón para que usted crea. Así que si hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Puede ponerse en pie y vamos a orar en el lugar donde usted está. No es necesario que usted venga hasta acá. Solo crea en el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien? Con gusto oraremos por usted. ¿Habrá alguien? No le hablamos de un cambio de religión, le hablamos de creer en el Hijo de Dios, de tener una vida real con el Espíritu. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, con este canto digamos al Señor nuestra necesidad acerca de su Espíritu. Pongámonos en pie, hermanos, un momento. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque
Tú enviaste a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y al ascender a los cielos y sentarse a la diestra de la majestad del Padre, no quedamos solos, no quedamos huérfanos, sino que tú enviaste, Señor amado, al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Espíritu Santo, si te hemos entristecido, perdónanos. Espíritu Santo, si te hemos menospreciado, perdónanos. Ayúdanos a ver todas las cosas que has preparado para nosotros. Enséñanos la verdad. Solo tú nos puedes enseñar esa verdad y nos puedes recordar lo que ya tú has revelado por la palabra. Por eso te damos las gracias, Espíritu de Dios. Y esta iglesia está acá reunida porque tú la has convocado, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas al Espíritu de Dios, hermanos.